¿Qué tal, muchachos, muchachas? Buenos días. Damos gracias a Dios de que nos permite estar nuevamente reunidos a través de este medio para estudiar su palabra. Y vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones y nos muestre su voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este día, por esta tarde, porque tú has estado con nosotros, Señor, porque nos has cuidado, nos has levantado, has suplido a nuestras necesidades y nos has guardado de esta enfermedad. Gracias, Señor, porque preservas nuestra vida, por la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma sobre todo, porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, a acercarnos cada día a ti, con corazones sinceros, Señor, y dispuestos a hacer lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas a través de tu Espíritu, a través de lo que dice tu palabra, Señor. Que estemos atentos, Padre, a escucharte y a obedecerte. Esa es nuestra oración y nuestra petición en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues hemos estado hablando sobre todo lo que se requiere para que seamos prosperados, para que nos vaya bien en la vida, como dice en varios pasajes que ya hemos estado leyendo, y hablando precisamente de aquellas situaciones que nos pueden llegar a obstaculizar esos procesos. También en domingos anteriores estudiamos algo sobre las crisis y los problemas. Desde luego que todos, siendo seres humanos, estamos sujetos a que ocurran situaciones en nuestra vida que nos compliquen las cosas. Y a eso se le llaman problemas. Se le llaman crisis cuando un problema es ya crónico, cuando un problema se convierte en una situación tipo cuello de botella, en donde ya la solución al problema es muy compleja o muy complicada en el sentido de la solución, cuando no depende ya quizás de nosotros o cuando ya estamos tan metidos en el problema, tan enredados, que la solución se ve muy lejana, muy compleja, muy difícil y se convierte en una crisis. También la crisis implica segundas o terceras personas, en donde ya el desenlace se denota muy gris, muy negro, y que la voluntad de las partes en conflicto pues no están al 100 y hay un cierre de parte de estas segundas o terceras personas en querer resolver el asunto. Entonces se convierte en una verdadera crisis. También cuando la circunstancia en la que estamos metidos, me refiero a una circunstancia no donde no está involucrada una persona, sino, por ejemplo, donde están involucrados los aspectos naturales, una tormenta, un terremoto, una situación que sale de nuestras manos y que no podemos hacer nada con respecto a ella. Recuerdo, por ejemplo, cuando hubo esta tormenta terrible allá en Acapulco, ¿no? Y que varios cerros se desgajaron y taparon las carreteras y los puentes, y la gente que estaba allá en Acapulco no se podía regresar a la Ciudad de México y no se podía pasar tampoco para allá, y se inundó el puerto y muchas tiendas y hoteles quedaron inundados, y gente que estaba de vacaciones pues quedó atrapada, no podían sacar dinero ni de los cajeros, no podían ir al súper a comprar comida, los hoteles no les estaban ofreciendo salida. Obviamente este tipo de crisis son diferentes de las que me refería al principio, pero pues siguen siendo crisis porque pues no hay nada que hacer aparentemente y simplemente esperar a que se resuelvan las cosas, pero eso puede implicar un daño a nuestra integridad o a nuestro mantenimiento. Otra crisis puede ser cuando estamos en una situación en donde nuestros recursos, llámese como se llamen, llegan a un tope y ya la solución requiere de más recursos. Pueden ser económicos, pueden ser de salud, pueden ser de trabajo, pueden ser de una situación, de un trámite, por ejemplo. Pues puede llegar el momento en que ya no haya nada que hacer
y sin embargo no estás recibiendo o llegando al resultado que tú necesitabas. Eso también es una crisis. Y voy a poner el ejemplo de Jesús. Jesús entró en crisis cuando se vio ya ante la hora de su sacrificio. Dice la Biblia que fue al monte a orar, Getsemaní. Se llevó a sus discípulos, a varios, no todos, algunos de ellos, y les pidió que se quedaran orando por él, que no se durmieran, porque él iba a necesitar el apoyo de oración dada la situación que se venía sobre su vida. Y entonces dice en Mateo 26:39, hay varios pasajes de los evangelios que tocan el tema, pero por el momento vamos a ver el que dice, el que está, perdón, en Mateo 26, y dice así, Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba afligido, estaba en crisis, estaba en una situación donde él sabía que tenía que ir, porque de esa obediencia dependía la salvación de la humanidad. No era opcional, no había otra forma. Se requería la muerte de Jesús y él lo sabía, como el cordero que dice la Biblia en Isaías que es llevado al matadero y que no se iba a resistir. Entonces Jesús se enfrenta humanamente a esta situación donde sabía que venía dolor, sufrimiento y muerte. Y entonces dice que orando nunca se despega del Padre, nunca se revela, evidentemente, y entonces hace una oración al Padre y le dice, Padre mío, si es posible, si existiera la posibilidad de que yo no tenga que pasar por esto, pues que pase, dice, pase de mí esta copa. Esto que estoy a punto de vivir, de experimentar, quisiera no pasarlo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Le entrega al Padre el desenlace de esta situación problemática, de esta crisis, para que sea como Dios quiere. Es decir, en toda crisis siempre va a estar el propósito de lo que Dios considera que nosotros debemos pasar. Todas las cosas están en sus manos, estamos de acuerdo, incluyendo las crisis y los problemas. Entonces, si el desenlace de esa crisis va a traer en la voluntad de Dios un beneficio para su plan, entonces nuestra actitud debe ser como la de Jesús, decirle que no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Hasta dónde llega esto? Pues hasta nuestra misma muerte. Y esto es muy tremendo, muchachos, porque mientras no hayamos vivido una situación de esta naturaleza, en donde nuestra vida haya estado en riesgo, puede ser muy poético decir, sí, Señor, yo doy mi vida por ti, o si tú me quieres quitar la vida, pues adelante. Pero yo creo que es muy, muy eh, fácil decirlo, pero quién sabe qué tan fácil sea vivir. Yo nunca he estado ante una situación así, espero nunca estarlo, pero Jesús sí lo estuvo y Jesús murió finalmente. No fue una situación de que haya pasado de su vida esa situación, como en el caso de Isaac, el hijo de Abraham. Él también estuvo a punto de morir porque Dios le ordenó a Abraham que lo sacrificara. Sin embargo, no sucedió. Dios en el último momento, ya cuando Abraham estaba a punto de llevar a cabo el sacrificio, un ángel dice en la Biblia que lo detuvo. Imagínense, seguramente ya iba el impulso de ese cuchillo para terminar con la vida de Isaac,
pero dice que un ángel lo detuvo, justo en el momento en donde ya estaba por ocurrir la muerte de su hijo. Abraham también entró en crisis, desde luego. Pues imagínense que Dios le ordene eso y él diga, voy a obedecer. En su mente seguramente luchó una batalla terrible. Decirle a Dios, ok, si tú me lo pides, adelante, lo voy a hacer. Qué crisis, ¿no? Qué situación tan complicada. Y Jesús le dice al Padre, te pongo esta petición, que pueda pasar yo de esto, pero al final yo entrego mi vida y entrego mi voluntad, a tu designio. Y cada vez, muchachos, que entren en una situación así, de crisis, me refiero, o un problema, yo les invito de veras que no se dejen llevar por la emoción de entrar en este remolino, ¿no? En un agua turbulenta de desesperación, de desesperanza, es decir, pérdida de la esperanza, sino que vengan delante de Dios en oración, como lo hizo Jesús, aquí lo dice, y le digan a Dios, le digan al Padre, pues veo negro el panorama hacia lo que sigue, un tiempo en el evento per se, pero quisiera yo pasar de esto. Sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús en este caso no tenía que ponerse a cuentas con el Padre, porque dice la Biblia que Jesús, aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Nuestro caso es diferente. Nuestro caso sí implica la posibilidad de que la crisis en la que estamos metidos sea un producto, un resultado de nuestro pecado. Aún allí hay enseñanza y hay voluntad del Padre, generalmente el cual va a ser la voluntad del Padre cuando la crisis es provocada por nuestro pecado. Llevarnos al arrepentimiento, restaurar nuestra vida, llamarnos la atención para que dejemos de pecar, si se trata de una situación de pecado. Si se trata de una situación de prueba, pues obviamente el resultado es que nuestra fe madure, que nos acerquemos más a Dios, que dependamos de Él, que aprendamos alguna cosa en particular sobre su poder, sobre la fragilidad del ser humano. ¿No? Hay cristianos que piensan que por su vida de oración o por su vida de obediencia, pues prácticamente se convierten en intocables hasta del mismo Dios, ¿no? Dios no tiene derecho a meterme en prueba porque soy tan bueno. Alguno podría llegar a tener ese pensamiento. Y no dejamos que Dios siga obrando en nosotros. Pensamos que ya llegamos a un nivel de madurez tal que ya no hay nada que hacer en nuestra vida, ya alcanzamos todo nivel de perfeccionamiento espiritual, siendo que esto no va a suceder sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Y mientras estemos en esta tierra, en esta carne, pues estamos sujetos o deberíamos estar sujetos por iniciativa propia a que Dios siga obrando en nosotros y a que Dios nos siga perfeccionando, a que Dios siga enseñándonos cosas, a veces de maneras o a través de maneras muy complicadas, a través de problemas, a través de crisis. Hace muchos años, cuando yo era, pues no sé si niño o adolescente, muchos años, se cantaba en las iglesias cristianas un canto que se llamaba Vencedor. Y una de las estrofas decía, si yo no tuviera problemas, si no tengo problemas, yo no sabría que tú me ayudas. Y ya termina diciendo, no sabría que soy más que vencedor. Y yo siempre he tenido en mi mente esta declaración que estaba en este canto, que está en este canto, que nos muestra por qué muchas veces Dios permite que tengamos problemas. Y hay mucha verdad, hay mucha razón en esto.
Si todo fuera perfecto, si todo fuera, como dicen por ahí, color de rosa, miel sobre hojuelas, ¿cómo sabríamos que necesitamos de Dios? ¿Cómo reconoceríamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos que ir a Dios si nunca hubiera problemas, si nunca pasáramos por situaciones difíciles? Pues no lo sabríamos, ni lo sabríamos, ni lo experimentaríamos. No experimentaríamos esa dependencia de Dios. Cada vez que mis hijos, viviendo en casa, venían a su mamá o a mí con una voz de ayuda, ¿no? De necesito apoyo, era porque estaban pasando por algún problema, obviamente. No recuerdo alguna situación en donde hayan venido pidiendo ayuda si no había problemas. Y por problema me refiero a lo más sencillo del mundo, como resolver un problema de matemáticas, por eso se llaman problemas de la tarea o estudiando para un examen, o de física o de cualquier otra materia, en donde venían a pedir ayuda porque decían, no entiendo este problema, no entiendo cómo resolverlo, no entiendo cómo el maestro lo hizo en clase, por favor ayúdame a entenderlo, explícame. Y entonces ya fuera su mamá o yo, entrábamos al rescate, ¿no? A ayudarles a resolver esta situación. Y ya no digamos de otro tipo de situaciones ya más complejas, de situaciones de vida, en donde nos planteaban el problema como hijos de familia y les decíamos, vamos a hacer esto, o te sugiero que le hagas así. Y entonces ya entraba esta caballería, ¿no? De parte de los papás, ayudar a nuestros hijos. Y generalmente, gracias a Dios, siempre hubo una manera de resolverlos. Eh, ¿Cómo sabrían nuestros hijos, retomando el ejemplo, que sus papás estábamos ahí para ellos si no hubieran existido estas circunstancias de problemas, de crisis? Porque algunos de sus problemas, obviamente a lo mejor para mí no, pero para mi hijo o mi hija sí se convertían en crisis. Y entonces había que entrar con la artillería pesada muchas veces para resolver el problema, ¿no? Pues artillería pesada me refiero a ya medidas no hacia mis hijos, sino medidas hacia la circunstancia, un trámite, ir a hablar con un profesor, con una autoridad y hacer algo inusual, ¿no? Un acercamiento inusual, una medida inusual para resolver el conflicto. Y desde luego, en el caso propio o en el de mi esposa, ¿no? En la vida diaria, en el trabajo, hemos llegado a atravesar crisis y se necesitan medidas extraordinarias. Es decir, la crisis nos hace voltear, desde luego, a Dios en oración para que nos dé sabiduría y nos diga qué debemos hacer. Que Él abra alguna puerta, a lo mejor que está cerrada. Que Él mueva los corazones de personas que están en posibilidad de tomar decisiones para ayudarnos, para destrabar esa crisis. Yo les he platicado de cuando solicité una beca de estudios para el extranjero, estudios de maestría, y me la otorgaron, pero después fui a solicitar una ampliación porque nos casamos, Clau y yo, y la idea era aprovechar la beca, no renunciar a ella, pero necesitamos un mayor ingreso para poder vivir de una forma más desahogada en donde íbamos a ir a hacer estos estudios. Y la primera respuesta fue no, no hay posibilidad de modificar la beca y pues o la tomas o renuncias a ella. Hay mucha gente que la quiere, me dijo una persona. Y oramos mi esposa y yo ese día y Dios abrió las puertas. Milagrosamente, incluso ese mismo día, ni siquiera tuve yo que meter una queja, una solicitud de revisión del caso. Una persona allí se presentó cuando iba yo saliendo de las oficinas y me dijo, te veo angustiado, te veo preocupado, ¿te puedo ayudar en algo? Yo nunca supe quién era. Desde luego me dio su nombre, pero no supe qué cargo tenía ni nada. Le platiqué el problema y me dijo, lo voy a ver, te llamo en unas horas. Y ese mismo día, después de que llegué a casa y le comenté a mi esposa el problema y oramos
doblada nuestra rodilla, me acuerdo muy bien, en nuestra recámara, y le dijimos eso: Señor, si no quieres que tomemos esta oportunidad de estudios y quieres que esta puerta se cierre, lo vamos a entender, no nos vamos a deprimir ni a entristecer, porque ya era un hecho, ya había avanzado mucho el proceso, ya estábamos a unos meses de partir incluso, pero necesitábamos esta modificación de la beca. Entonces se lo planteamos hacia el Señor, y terminando de orar, a la media hora, me acuerdo muy bien, sonó el teléfono. No había celulares en ese entonces, cuando menos mi esposo y yo no teníamos, y era este hombre con el que yo me había encontrado horas antes, y me dijo: David, quiero decirte que ya planteé tu asunto y ya quedó autorizado. Vas a tener la beca de casado y vas a recibir un apoyo adicional para tus gastos el diario, cada mes. Y yo me quedé muy sorprendido, le dije: muchas gracias, sé que Dios lo mandó a usted, y pues dígame qué sigue. Pues vas a recibir una confirmación, por favor preséntate tal día para recoger tu carta de ampliación de beca. Y fue todo, no hubo que hacer absolutamente nada más. Fue una crisis por muchas razones, pero oramos, Dios abrió las puertas y destrabó aquella situación complicada que se nos estaba viniendo en ese momento encima. Y dimos gracias a Dios, oramos en gratitud y le dijimos: muchas gracias, Señor, por lo que tú acabas de hacer. Entonces Jesús le dice al Padre que no sea como yo quiera, sino como tú. Porque a veces, como cristianos, muchachos, tendemos a montarnos en una situación es que tú tienes, Dios, que hacer las cosas así, porque si no, entonces, ¿qué caso tiene que sea yo cristiano? O ¿dónde estás? O no me estás mostrando tu poder. Como que condicionamos a Dios a nosotros seguir con Él si, si no suceden las cosas como nosotros queremos. Y definitivamente esa no debe ser la actitud ante una crisis, ante un problema. Debe ser: te planteo qué es lo que yo quisiera, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el otro pasaje que habla de Jesús yendo a orar antes de su crucifixión, de su arresto y su crucifixión, en Lucas 22:42, la misma expresión que acabamos de estudiar, pero hablando ya de la voluntad, que tiene que ver con no sea como yo quiero, sino como tú. El querer es voluntad. Y aquí lo dice de esta manera en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En el pasaje anterior dice si es posible. O sea, si hay otra forma de llegar al mismo resultado. Y aquí le dice si quieres, ya una cuestión más de voluntad. Y le termina diciendo en Lucas 22, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el pasaje anterior era: no sea como yo quiero, sino como tú. Van de la mano, van relacionadas una y otra. Me gusta también esta aproximación, perdón, de Jesús al decirle al Padre: no se haga mi voluntad. Muchas veces queremos que sea nuestra voluntad. ¿Cuál debe ser nuestra oración ante una crisis, ante un problema? Hablando de la solución, que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, acuérdense que Eclesiastés es un libro de reflexión, en donde Salomón expone una serie de situaciones de la vida muy controversiales, muy polarizadas, entre el bien y el mal, entre a los que les va bien, a los que les va mal, entre el trabajo y el exceso de trabajo, entre los resultados del trabajo y el poder vivir una vida, desde luego que glorifique a Dios, pero una vida en paz, una vida próspera o no. Es decir, Eclesiastés es un libro de opuestos y de reflexión al respecto. Y en el capítulo 7, versículo 14,
el predicador nos da un consejo, porque él ya había pasado, acuérdense que Salomón fue rey, y fue rey ante una situación muy difícil, que fue precisamente ante la división del reino de su papá, de David. El Israel que conocemos del Antiguo Testamento, por el pecado de David, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y a Salomón le tocó vivir esa transición. Entonces, por otro lado, Salomón pecó, ustedes saben ahí su historia, tuvo muchas mujeres, muchísimas, dice la Biblia que 1000, y desde luego pues, su corazón estaba hecho un relajo, siendo que antes de eso fue el hombre, dice la Biblia, más sabio que ha habido en la historia de la humanidad. Pues desde luego el pecado vino a destruir lo que Dios le había dado. Pero bueno, a donde voy es que en estos consejos que nos puede dar, desde luego inspirados por el Espíritu Santo, dice, en el día del bien, goza del bien. O sea, cuando no hay problema, cuando no hay crisis, pues no te metas tú solito en crisis, goza del bien. Las cosas están bien, gózalo, disfrútalo. Desde luego, con una actitud de gratitud a Dios. Y luego dice, y en el día de la adversidad, en el día malo, en el día complicado, considera. Considera tu camino, considera lo que está pasando, considera por qué Dios en su voluntad está permitiendo que te suceda eso que estás viviendo. Considera, reflexiona, abre tu capacidad de análisis y no te vayas por lo emocional o no saques conclusiones sin antes reflexionar. Por ejemplo, cuando entras en crisis con una persona amada, en el caso de una persona casada, pues la mayor crisis va a venir cuando se entra en conflicto con la pareja y en segundo término con los hijos. En ambos casos, cuando viene un problema de interacción con ellos, lo primero que tenemos que hacer es considerar, ¿qué hice yo mal para llegar a una situación como esta? Eso es considerar. No es irse como el borras, ¿verdad? Y decir, es que el otro o la otra tuvo la culpa. Y me ofendió, y me gritó, y me dijo, y ahora me vengo enterando que hizo esto. Yo no sabía, me engañó. No sé, tantas posibilidades en comportamiento, en lenguaje, en actitud, que dan lugar a una crisis en el matrimonio o en el hogar, con los hijos, con los padres, entre hermanos. Desde luego, cualquiera de estas situaciones es lamentable porque pues, uno daña al otro y uno es dañado del otro, por lo que se dice, por lo que se hace, por el tono que se dicen las cosas, por la forma en que suceden. Tanto dañamos como somos dañados. Y esto nos lleva a la crisis, al problema, algunas más graves que otras, en cuanto a crisis se refiere. Y por eso nos dice, el predicador nos dice, en el día de la adversidad considera. Lo primero que tenemos que considerar es qué hice yo para buscarme esto, para que esa persona reaccionara como reaccionó. Va a haber veces que a lo mejor tú no hiciste nada, pero eso no significa que no consideres. ¿Qué tendrás que considerar cuando efectivamente tú no hayas sido culpable de nada? Pues considera por lo que esa persona estaba pasando o pasó cuando pecó, cuando se equivocó. Y no se trata de buscar una justificación en la persona,
Simplemente dice considera. Considera además que a ti te pudiera pasar también. Considera que tú tampoco eres una blanca palomita y que tú también has hecho cosas, dicho cosas, a lo mejor no en el contexto de esta crisis actual, pero sí en otras. A lo mejor no contra esa persona, pero sí contra otras. Es que yo nunca te haría algo así, pero considera que has hecho otras cosas hacia otras personas. No te hace perfecto. Dice este pasaje, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, es decir, el día bueno y el día de la adversidad, ¿no? Y dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir con esto? Es complicado entender o interpretar este pasaje, esta última parte del pasaje. Pero lo que yo puedo entender, muchachos, es que dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿De qué él? Pues de un día o del otro. Dios, en su voluntad de formarnos, nos hace pasar como por todo el abanico de posibilidades, para que aprendamos lo que se tiene que hacer en una situación de bien y lo que se tiene que hacer en una situación de adversidad. Y que yo me pueda poner en los zapatos de la otra persona que me está ofendiendo, que me está agrediendo, y desde luego en mis propios zapatos, identificar qué me llevó a pecar de esa manera, qué me llevó a equivocarme de tal forma que entré en crisis de cualquier naturaleza. Nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo, biológicamente hablando, desde luego está sujeto al medio ambiente, a lo que hay en el exterior, el frío, el calor, la lluvia, la humedad, la resequedad, un montón de cosas, tanto eso como también lo que ingerimos, lo que comemos, lo que respiramos. Estamos sujetos a podernos enfermar o a poder dañar nuestro organismo a partir de todo ello. Sin embargo, hay alimentos que particularmente, y ahora ya hasta lo ponen en las etiquetas, dañan el cuerpo, dañan el organismo, porque contienen demasiadas X, ¿no? Azúcares, sales, grasas, etcétera. Entonces nos dicen, nos advierten, si comes esto, te va a hacer daño. ¿Y qué hacemos? Pues ahí vamos y lo comemos, ¿no? Pues obviamente estamos actuando con conocimiento de causa contra nosotros mismos. Y muchas veces los problemas vienen por lo mismo, porque hacemos cosas que la Biblia nos advierte que están mal y que nos van a meter en problemas, y aún así las hacemos. Entonces, todo esto, muchachos, lo tenemos que considerar primero y debemos encontrar enseñanza. Si ya me fue de la patada porque comí mal durante años y ahora estoy padeciendo esos abusos a lo mejor, pues tengo que considerar mi camino y aprender para el futuro. Lo primero que tengo que hacer es corregir mi alimentación. A lo mejor ya le di en la torre a alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo presión alta y es hereditario. En la familia, hacia atrás, varias generaciones, se ha padecido de lo mismo. Y pues yo lo sabía, y sin embargo nunca cuidé mi ingesta de sales, por ejemplo, ¿no? O de ciertos tipos de comida que yo sabía que podían desencadenar el problema de la alta presión, de la hipertensión. Pues un día hace más o menos que 8 años, 9 años, me desperté horrible, sintiéndome terrible. Y tuve que ir al hospital y allá en el hospital me dijeron, usted padece de hipertensión y ahorita la trae altísima y si no se la baja y se cuida y se empieza a medicar, pues se va a morir. Entonces, pues ese día entendí muchas cosas y trato de comer mejor que antes para evitar que el daño pues continúe en mi salud. ¿Qué es esto? Es considerar. Y he aprendido, sí he aprendido que hay cosas que me hacen daño y que si no me detengo, pues me va a seguir dañando. Es decir, Dios usa situaciones de crisis para enseñarnos. Y otro pasaje que
me gusta mencionar cuando estoy hablando de este tema es el Salmo 37, versículo 5, que ya muchas veces lo he traído al caso porque es un pasaje que me gusta mucho y dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Ya analizamos también en clases anteriores qué es el camino. El camino es la vida, son las decisiones diarias. ¿Qué debo hacer con respecto a Dios? Pues encomendárselo todos los días. Aún en los días de adversidad, aún en los días de crisis, aún en medio de un problema. Señor, está esta situación que tú conoces muy bien porque tú lo sabes todo. Pienso hacer esto, pero te lo encomiendo. Te encomiendo este problema para que tú me digas qué hacer y voy a confiar en ti, en lo que tú me mandes a hacer, en la puerta que tú me abras, aunque no me parezca la correcta, pero voy a confiar porque te estoy encomendando momentos antes o días antes esta situación, este problema. Voy a confiar en que lo que tú me abras, en lo que tú me mandes a hacer, va a ser lo correcto. Y aquí dice que tú vas a orar para sacarme de esta situación. A lo mejor vas a permitir que entre a la situación difícil y que pase por ahí. Pero dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque camine por un valle de sombra de muerte, tú vas a acompañar. Porque yo acabo de encomendar a ti mi vida y porque estoy confiando en ti. Y si la solución al problema es incluso mi propia muerte, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la muerte del cristiano es para ir con él. Y si esa va a ser la solución, pues gloria a Dios. Claro, como decía al principio, cuando hablamos de esto es muy fácil hablarlo, es muy poético, porque no me estoy sintiendo mal, porque no estoy enfermo, porque no estoy en un accidente. Es muy diferente seguramente a cuando sí está uno en una situación así. Pero aquí lo importante del tema es que aprendamos a confiar en Dios y que aprendamos a confiar que si yo ya le encomendé a Dios mi camino en medio de la situación difícil, Él va a obrar de la forma en que Él quiera. Y yo debo estar dispuesto en mi corazón a decírselo y a creerlo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto es muy, muy, muy importante, es muy valioso, muchachas, muchachos. Ahora, hay otro tipo de problemas un poco distintos a lo que ya había yo mencionado. Y estos se refieren a cuando yo hago algo o digo algo que me hace entrar en crisis con un familiar, con una persona que ama mi corazón. Porque finalmente entrar en crisis, en conflictos con alguien que ni conozco, pues me va a hacer pasar un tiempo malo, ¿no? Me voy a enojar o esa persona se va a enojar conmigo y ya, la voy a dejar de ver y no pasa nada. Lo único es que me voy a lo mejor hasta enfermar del estómago del coraje que hice o me voy a sentir mal, me va a doler la cabeza un rato, pero no va a pasar de eso. Sin embargo, cuando la crisis es con una persona amada, pues la cosa es diferente, porque puedo decir cosas o esa persona puede decir cosas que se queden allí años, o decir o hacer cosas, ¿no? Y la Biblia le llama adversario a la persona con la que entro en crisis. Lo que yo me debo preguntar es, ¿qué tanta culpa tuve yo? ¿Qué tanto dije o hice o dejé de hacer para que entráramos en problemas este ser querido y yo? Pues desde luego lo primero que tengo que reconocer es mi parte. Job le decía a Dios, lo leímos hace unos domingos, enséñame dónde me equivoqué y no lo haré más. Porque a veces no nos damos cuenta o minimizamos, no, pues es que no le dije tan feo. Sí le dije, pero era para que se diera cuenta, ¿no? Pues no le debiste ni haber mencionado el punto. Reconoce que lo dañaste a tu ser querido, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu hermana, esas personas muy cercanas. Y una vez que lo reconozcas, remiéndalo, reconstruye tu relación con esa persona. En Mateo
capítulo 5, versículo 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, dice aquí. Porque a lo mejor tú no tenías razón, o porque a lo mejor la justicia humana fue injusta. Y aunque tú no tenías la culpa al 100%, o tú no detonaste el problema, no te pusiste de acuerdo con tu adversario, estando todavía con él en el camino, dejaste que esto creciera, ese adversario fue y se quejó con otra persona, con otra autoridad, y tú saliste perdiendo. Tú fuiste sentenciado física o verbalmente, ¿no? Y recibiste o vas a recibir un castigo. Por eso aquí, en cuanto a consejos que da la Biblia, lineamientos que da la Biblia para la resolución de conflictos, está el ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo implica renunciar a lo que yo creo que son mis derechos. Y esto es bien, bien difícil, muchachas, muchachos. Porque generalmente cuando estamos en conflicto estamos enojados. Y cuando estamos enojados se nos nubla la vista, espiritualmente hablando, intelectualmente hablando, y dejamos de ser objetivos. Empezamos a ver todo con subjetividad, no con objetividad. No vemos que también nosotros fallamos, por ejemplo. No vemos que nosotros a lo mejor fuimos los que iniciamos el problema, aunque la otra persona reaccionó muy violentamente, posiblemente. Pero yo desencadené todo lo que está ocurriendo. Y eso no lo vemos. Le echamos la culpa al otro, le decimos, es que tú me dijiste y tú me gritaste. Sí, pero considera, como veíamos en un momento, por qué esa persona reaccionó así contra ti. Pues es que yo nada más le dije que se veía así, o que hizo esto, o que me ofendió al decirme esto. Oye, no se lo debiste haber dicho. Tú detonaste el problema y reconócelo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Y si alguien tiene que ir a pedir perdón, a lo mejor vas a ser tú, porque tú detonaste el problema. O porque ya en el problema dijiste o hiciste cosas que hirieron a la otra persona. Por ello debes ponerte de acuerdo. Por eso que tú hiciste, por tu participación en el problema, por tu participación en la crisis. Por eso dice, trata tu causa con tu compañero. En Proverbios 25, vamos a ver lo que dice. Déjenme localizar el pasaje. Trata tu causa, Proverbios 25:9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Cuando entres en crisis, en problemas con alguien, la Biblia te dice que trates tu causa. Causa, es decir, lo que te llevó, lo que causó el problema. Ve y platícale, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué te molestaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué gritaste? Díselo, no justificándote, sino explicándole. Cuando yo he tenido que dar cuentas a alguno de mis clientes en el trabajo que yo tengo, bueno, no son mis clientes, son los clientes de la empresa para la que yo trabajo, ¿verdad? Pero cuando se me pide dar cuentas y llego a la reunión, me gusta empezarles diciendo, no vengo a justificarme, vengo a explicar por qué fallamos o por qué estamos fallando. Y entonces empiezo ya a exponer los puntos que yo considero que nos llevaron o que nos están llevando a fallar. Y cuando termino de exponer, vuelvo a repetir, no me estoy justificando, sé que estoy en falta, estoy simplemente trayendo una explicación y, desde luego, una propuesta de solución. Esa es la actitud que Dios nos dice que debamos tener aquí en este proverbio. Trata tu causa, dice, con tu adversario, con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. Esto es muy importante. Cuando ya te pusiste de acuerdo con esa persona y le expusiste la causa del problema, lo que Dios nos dice que debemos hacer es mantener el secreto de aquello que hayamos acordado. A veces el acuerdo podrá ser
malo para una u otra parte. Yo recuerdo ahí cuando he tenido oportunidad de participar en alguna cuestión legal, particularmente en cuestiones de trabajo. Siempre hay contratos que se deben respetar y a veces las partes no respetan los contratos y entonces vienen las quejas para que se respeten los contratos. Y en esa negociación de condiciones o de alcances del contrato, pues siempre hay diálogo, o casi siempre. Y hay una frase que a mí me gusta mucho en este ámbito legal, que dice, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y a veces los acuerdos no son buenos para una parte o para la otra. Alguien tiene que perder quizás más una parte que otra. Y esto pues no es agradable a quien le gusta perder o a quien le gusta no ganar algo que estaba pensando que ya lo tenía en la bolsa, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. A veces ese acuerdo va a implicar una pérdida fuerte, afectiva, a lo mejor hasta de salud, ¿no? Oiga, pues usted está enfermo de estas dos cosas, pero si tratamos esta, pues le va a pegar en la otra. ¿Cuál prefiere? Es decir, no siempre vamos a ganar al 100. Gloria a Dios cuando sí se puede, pero a veces no se va a poder. El hecho, por ejemplo, de entrar en conflicto con Dios o con los padres por estar viendo cierto tipo de amistades o por andar de novio o de novia con alguien que no es del pueblo de Dios y se pone de parte de los papás un ultimátum, por ejemplo, pues el chavo o la chava tendrá que decidir y en su corazón primero, y eso va a implicar una pérdida. Es decir, a veces los acuerdos que se derivan de las crisis nos van a llevar a perder algo. Y aquí lo que nos dice la palabra de Dios es, no vayas a divulgar a qué llegaste con tu compañero. Porque si ese acuerdo al que llegaste, se llega a divulgar y alguien lo escucha y esa persona no lo ve con buenos ojos, o esas personas, dice que puedes caer en deshonra. Y la infamia a la que vas a entrar pudiera no ser reparable, porque vas a quedar marcado por el resto de tu vida como la persona que llegó a un acuerdo tal, y qué mala onda. Se mancha tu nombre, el nombre de la otra persona, y tú sales perdiendo doble, ¿no? Ya habías perdido quizás en el acuerdo, pues ahora vas a perder por haber descubierto el secreto. Lo que se hable dentro de las puertas cuando te cases, de tu recámara con tu esposa, no lo divulgues a nadie, ni a tus papás, ni a tus hermanos, ni a tus amigos. Cero. Ni ahorita que andas de novia, de novio, en esta etapa tan bonita y que puede llegar a haber conflictos, tampoco. Aquello que llegues en acuerdo con tu novia, con tu novio, después de un problema, una crisis, guárdenselo ustedes. No lo vayan a divulgar. No le vayas a decir tu hermana, señorita, o tú joven, a tu mamá, a tu papá, es que me peleé con mi novia o con fulano de tal, con fulano de tal, y porque me hizo esto, porque me dijo esto, y como si fuera una especie de chisme, ¿no? Porque vas a lograr que tu mamá o tu papá se enojen con esa persona. Ahora, si se trata de una cuestión de consejo, de consejería, pues qué padre, ¿no? Y aún en el consejo ahí se crecía. Pero me refiero a que cualquier tema que tú trates con tu compañero y llegues a un acuerdo, hasta ahí. No lo vayas a divulgar. Las crisis, los problemas deben resolverse. Dice la Biblia que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y poner el sol es pues que acabe el día y tú sigas enojada o enojado con esa persona. ¿Por qué no debemos dejar que eso suceda? La Biblia nos enseña, Dios en su sabiduría nos dice que el sueño tiene ciertos
propósitos. Y uno de los propósitos es la reparación del daño. El cuerpo todos los días se cansa, se oxida, se puede llegar a enfermar. Y el sueño, además de descansar mentalmente, se repara en sus células, entra en un proceso de reparación. Es como si lo metiéramos al taller cada vez que nos vamos a dormir. Y cuando el daño no es tan grave, el cuerpo lo repara en la noche o en 2 o 3 noches. Sin embargo, cuando ya el daño es muy grave, pues hay que ir al doctor porque el cuerpo no alcanzó a repararse, ¿no? Y necesita ayuda, medicamento, tratamiento, cirugía, alguna cosa que ayude a corregir esa reparación que se necesita y que el cuerpo no pudo lograr por sí solo. Si lo llevamos al ámbito del alma, porque no tendría por qué no aplicarse. El sueño también es para eso. Entonces, si durante el día yo tuve un conflicto con un ser querido, grave, un problema, y nos gritamos, y nos insultamos, y nos dijimos cosas, no, dice la Biblia, no dejes que el sol se ponga antes de que se resuelva tu problema. Y te vayas a dormir con el problema, porque entonces, ¿cuál reparación? Si ni siquiera ha habido un acuerdo, un perdón. Qué bonito que después del perdón me vaya a dormir y pues mi alma se ha reparado durante la noche también. Y al día siguiente estoy bien con esa persona. Pero si me voy a dormir en problemado, peleado, enojado, enojada, pues lo único que va a pasar en la noche es que voy a seguir pensando cómo esa persona me ha dañado y qué miserable soy y pobrecito de mí y va a ver y me voy a vengar y no permitas eso. Por eso decía, Dios es muy sabio y nos dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Resuelve el problema con tu adversario, con tu compañero, antes de que se ponga el sol. No dejes que se cuaje el refrigerador de la noche, ¿no? Resuélvelo, ponte de acuerdo. Hasta aquí la clase, muchachas, muchachos, que Dios les bendiga. Oren al Señor y pídanle que les muestre si ustedes deben ir a ponerse de acuerdo con algún adversario, con algún compañero de vida. Papá, mamá, hermanos, amigos, compañeros de la escuela, de la iglesia, con los que quizás puedan ustedes tener un tema y un problema no resuelto, no arreglado, no acordado, o incluso si ustedes han divulgado algún secreto de a qué acuerdos llegaron con alguien, vayan y pidan perdón a los dañados, a los involucrados. Ya no van a poder, ni le agreguen leña al fuego. Es que lo que pasa es que no, ve y perdón, ve y di perdón, me equivoqué, no debía haber divulgado eso. Y se lo dice a la persona con la que llegaste al acuerdo y luego fuiste a decir cosas que no debías, dile, perdóname, porque lo que platicamos en secreto fui y lo dije a otras personas. Y a esas personas con las que fuiste, ve y pídeles perdón también, sin justificarte. No, es que yo pensé que diciéndote iba a ser mejor y más fácil. No, cero. Simplemente vas y le dices, perdóname porque te dije cosas de mi pleito con la otra persona y son cosas que no te debía haber dicho, perdona. Y desde luego, pídele perdón a Dios por todo esto, pero sobre todo porque cuando ha habido crisis y problemas, muchas veces has actuado por tu cuenta. En lugar de decirle, Señor, que sea como tú quieras y no como yo. Y además de pedirle perdón a Dios y ponerte cuentas con Él por esto, que esta lección, esta clase te sirva para el futuro, para que cuando entres nuevamente en algún conflicto, en algún problema, en alguna crisis, lo primero que hagas sea orar y venir delante de Dios, como dice en los 2 evangelios que leímos, Jesús se postró. Póstrate. Cuando tú te postras, le estás diciendo, Señor, no tengo nada. No tengo ningún elemento para venir a
ni a pedirte, sino por los méritos de Cristo, ni traigo nada en las manos como una herramienta de posible solución. No tengo idea de qué hacer. Vengo humillado delante de ti para que tú me digas qué debo hacer, cómo enfrentar este problema. Y lo que tú me digas, Dios, voy a confiar en que eso es lo mejor y que por ahí debo caminar. Y tu palabra, tu promesa dice que tú harás. Y ahí se cimienta, se funda, se establece mi confianza en saber que tú vas a obrar si yo obedezco aquello que tú me mandes a hacer. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo de estudio de tu palabra, porque nos enseñas a tratar las crisis y los problemas en tu palabra, Señor. Y porque cuando nos hemos metido en problemas con algún compañero de vida, Señor, con un adversario, tú nos dices cómo debemos tratar el punto, Señor, el problema, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Ayúdanos a hacer todo esto en obediencia, en paz, contigo y con los hombres, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachas, muchachos, que Dios les bendiga mucho. Me dio mucho gusto platicar con ustedes el día de hoy y espero que esta clase haya sido de bendición para todos ustedes. Un saludo, por favor, para todos en casa. Que Dios les siga bendiciendo. Adiós.